Hola, muy buenas noches, bienvenidos a El Faro de este miércoles 7 de abril. Es paradójicamente el Día Mundial de la Salud, cuando conocemos, no fue ayer realmente, que la pandemia toca a su fin y que viene la nueva desescalada. La última ocasión que escuchamos algo parecido, esto de salimos más fuertes, ya saben cómo acabó la película. Bueno, pues todo esto, como saben, lo ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no da puntada sin hilo y sus palabras esta vez está por ver si se las cree él o si forman parte de su ficción particular y la de sus asesores. Se diría que Sánchez vacuna a la gente a ritmo electoral, que anuncia vacunaciones masivas con la vista puesta en las elecciones de Madrid, donde pues Moncloa se juega mucho. Y que es solo posible que el presidente entienda esta pandemia como una de esas series de Netflix público que quiere regalar su exministro Pablo Iglesias a todos los españoles. Bien, en el mundo real, el nuestro, el de todos ustedes, las cosas son bastante distintas. Pruebas, pero tenemos algunas. Colas de 3 horas para vacunarse delante de la fe ayer, hoy ya cierta normalidad. Y la vacunación masiva con los grandes espacios anunciados por Ximo Puig, todavía inéditos, todavía en mera ficción, con lo que parece complicado que los valencianos estemos el 50% vacunados en julio. Esos son los cálculos de los gobernantes del Partido Socialista. Así que si se cumple, bien, y si no, siempre podrán echarle el muerto a las diabólicas farmacéuticas anglosajonas. Vamos al lío, empezamos con esta cuestión. Ignacio Gil Lázaro, buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. Carlos Flores, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Daniel Sirera, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Profesor Paniagua, buenas noches. Buenas noches. Encendemos el faro. Quien hoy nos va a ayudar a fijar el perímetro de la jornada es el eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons, desde Bruselas. Eurodiputado, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Vamos a ver, primero que nada, y saliéndonos un poco del foco político, pero algo que está en todas las portadas y de lo que seguro que usted ha demostrado, a las pruebas me remito, evidente interés. Todo el foco internacional también está puesto en el último incidente en el racismo vinculado al fútbol y todos los focos puestos sobre el Valencia Club de Fútbol, club al que usted le profesa una importante lealtad. ¿Cómo se ha visto esto en Bruselas? ¿Cómo se ha visto esto en Europa? En las portadas europeas, pues sí que detectamos una importante fijación sobre este tema porque ha sido llamativo. ¿Cómo lo ven por allí y cómo lo ve usted? Pues no se ha entendido, por decirlo sinceramente, que el Valencia volviera al terreno de juego. Si realmente el Valencia estaba convencido de que se había producido ese insulto racista, debía haber dejado perder el partido y que después resolvieran las autoridades. Pero el Valencia no debió volver al terreno de juego. Por lo demás, debemos desterrar el racismo no solo del fútbol, sino de todos los aspectos de nuestra vida. Ojalá pronto sea todo esto historia. Señor Esteban González Pons, vamos a hablar de las vacunas, algo sobre lo que usted ha mostrado cierto interés en las últimas horas y evidentemente en su gestión política. Ahora después hablamos de la Sputnik y de la Janssen y de cómo ha gestionado el gobierno valenciano esta cuestión. Pero primero que nada, ¿ha fracasado Europa en este inicio del proceso de vacunación en comparación con el Reino Unido, con Estados Unidos, donde el porcentaje de vacunados es muchísimo mayor? La culpa es de las farmacéuticas, el hecho de que en Europa o en la Unión los índices de vacunación sean más bajas, mucho más en la Comunidad Valenciana o en España, ¿o quién tiene la culpa de esto? Hablar de culpas es simplificar mucho el problema y puede ser
si me lo permites, Luis, incluso infantil. Yo hablaría de responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad de que Europa se encuentre en esta situación? Y esa responsabilidad está bastante repartida y ha llegado la hora de exigirla. Europa empezó con sus planes de vacunación antes que nadie en el mundo. Y digo bien cuando digo en el mundo, porque en el mes de abril del año pasado, Europa ya estaba financiando vacunas y ya estaba presentando planes de vacunación. Sin embargo, hoy la Unión Europea es uno de los territorios del mundo más avanzado, que va más retrasada en el desarrollo de esa estrategia de vacunas. Por lo tanto, yo creo que podemos decir que la ejecución de la estrategia de vacunación en Europa ha sido un rotundo fracaso. Los Estados Unidos no empezaron a vacunar hasta que Donald Trump dejó la presidencia. En realidad, el proceso de vacunación norteamericano ha empezado en enero, con la presidencia de Joe Biden. Y es razonable pensar que el día 4 de julio el 90% de la población adulta norteamericana estará vacunada. Sin embargo, para entonces los europeos, con dificultad, alcanzaremos a un 20-25% de la población vacunada. Eso, que se traduce después en muertos y se traduce en ruina económica, es un profundo desastre. La responsabilidad hay que repartirla a todos los niveles, porque una de las cosas que se han explicado muy mal en España, o mejor dicho, que no se han explicado, es cómo funciona el mecanismo de compra de vacunas. Si preguntamos a sus espectadores, todo el mundo nos va a decir que las vacunas las compra Europa. No es verdad. Las vacunas las compra España. Y nos dirán que la vacuna que nos llega la elige Europa. No es verdad. La vacuna que nos llega la elige España. Lo que hace la Unión Europea es reservar vacunas. Anticipa un dinero con el que ayuda a la investigación y hace una reserva de vacunas, que es una muy buena idea, porque reservar vacunas permite que todos los países de la Unión Europea compremos a la vez y al mismo precio. Pero voy a repetir lo que he dicho. Compremos. Cada país compra sus vacunas, de entre las que la Unión Europea ha reservado. Lo que quiere decir que cada país elige las vacunas que va. Y después, cuando llegan, la Unión Europea las distribuye en función de la población y en función de las vacunas que cada país ha decidido comprar. ¿Son todas las vacunas iguales? No. ¿Valen todas las vacunas lo mismo? No. La vacuna de AstraZeneca es, con mucha diferencia, la vacuna más barata y que más problemas presenta en el mercado. ¿Qué ha hecho España? Basar su estrategia de vacunación en la más barata, en AstraZeneca. Hemos comprado más de AstraZeneca. ¿Y qué ha ocurrido con las dosis de Pfizer que correspondían a España y España ha dejado de comprar? Que las han comprado otros países europeos. Por eso yo ayer preguntaba, y me sigo preguntando porque nadie ha respondido, ¿quién decide la estrategia de compra de vacunas en España? ¿Cuánto dinero nos hemos gastado en comprar vacunas en España? ¿Qué porcentaje de AstraZeneca se decidió comprar en España? ¿Y quién va a responder por los problemas que está creando la estrategia de vacunación seguida por España? La Unión Europea reserva vacunas y distribuye una vez las sirven las farmacéuticas, pero son los países los que van a ese mercado reducido, eligen qué compran de entre lo que es más caro y más barato, lo que es mejor y lo que es peor. Y España no es de los países que ha estado más acertado a la hora de comprar en el mercado cerrado por la Unión Europea con las farmacéuticas. Eso queda muy claro. ¿Que las farmacéuticas han incumplido? ¿Las farmacéuticas han incumplido, Luis? Sí, las farmacéuticas han incumplido, pero son empresas privadas. A los CEOs de las farmacéuticas no podemos pedirle responsabilidad, pero a la Comisión Europea y al Gobierno de España sí. Y entonces, ¿qué interpretación hace usted cuando el presidente de la Generalitat ayer se hace fotos con los representantes de Janssen? Unas fotos que, por cierto, han generado cierto malestar en el gobierno de España. Bueno, lo del presidente de la Generalitat de ayer, y lo digo porque con aprecio, porque se lo tengo al presidente Puig, fue de Berlanga, fue berlanguiano. Janssen no vende a la Generalitat Valenciana, Janssen vende al Gobierno de España lo que le haya reservado la Unión Europea.
y lo que tuviera que llegar de Janssen a la Comunidad Valenciana iba a llegar exactamente igual, Ximo Puig se reuniera con ellos o no se reuniera con ellos, porque es una decisión que está sobre la mesa de Ursula von der Leyen y no sobre la mesa de Ximo Puig ni de ninguno de sus consejeros. Pero voy a decir más. Janssen hace 15 días tenía que haber empezado a entregar vacunas a Europa. Lleva 15 días de retraso. La información que ha dado en Bruselas es que no se va a sentir capaz de entregar las vacunas que tienen comprometidas con Europa hasta finales de abril. El enfado con Janssen es monumental y Janssen, por sus incumplimientos, está ya casi en el mismo nivel de desafección que AstraZeneca. Esta empresa, que no es europea y que afronta problemas, se encontró ayer con que Ximo Puig les regaló una foto publicitaria, justo cuando toda Europa está protestando contra Janssen porque Janssen no sirve sus vacunas. Ximo Puig se hace una foto con ellos en la que le prometen 2 millones de vacunas y él anuncia a los valencianos: Janssen, que hoy es la gran incumplidora en Bruselas, a mí me ha prometido 2 millones de vacunas. Era una foto que no le ha beneficiado en nada, a la única que ha beneficiado es a la empresa Janssen y le ha servido publicitariamente, le ha hecho un favor publicitario que no tiene dinero Janssen para pagar en este momento en la situación en la que se encuentra. Lo tiene gracias a Ximo Puig. De 0 a 10, ¿cuál es el nivel de credibilidad que le da usted a la promesa o el anuncio del presidente Sánchez de que en octubre, después de verano, estemos vacunados el 70% de los españoles, el 50% de los valencianos en el mes de julio? Esos son los cálculos. Pues primero que tengo que decir es ojalá, Luis, ojalá, porque tú mejor que nadie o tú como todos sabes la gravedad de lo que se trata y del dolor de cuántas personas, con el dolor de cuántas personas estamos tratando. Ojalá, y lo digo con la boca abierta, y Dios quiera que Pedro Sánchez acierte esta vez. Pero los políticos que están en el ejercicio del cargo hay que medirlos por la credibilidad que merece su gestión previa. Hasta ahora la gestión del plan de vacunación es un desastre histórico. Yo no entiendo cómo no hay una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y otra en el Parlamento Europeo. Es completamente incomprensible. La pandemia mayor de nuestra historia, la crisis económica mayor de nuestra historia, más de 100.000 muertos, una campaña de vacunación que un año después es un rotundo fracaso. Y el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo nos dedicamos ¿a qué? Cuando deberíamos dedicarnos a esto. La credibilidad que Pedro Sánchez tiene hoy anunciando programas de vacunación es ninguna, porque el programa de vacunación ha fracasado. Y lo primero que tendría que hacer es hacerse responsable del fracaso que afrontamos hoy. Dicho esto, las probabilidades de que se cumpla lo que ha anunciado dependen de que las compañías farmacéuticas decidan servir o no servir las vacunas comprometidas con Europa. La historia hasta ahora no juega a su favor. Debo recordar que el 40% de las vacunas fabricadas en Europa se han vendido fuera de Europa. El 40% hasta hoy. ¿Hay alguna razón para que cambie esa tendencia? Yo no creo que haya nada que condicione que esa tendencia vaya a cambiar. De hecho, la tendencia de algunos gobiernos europeos es intentar cogerse al último tronco que queda flotando en el mar, que es la célebre vacuna rusa. Por lo tanto, me pareció más publicidad y en este caso con el dolor de la gente. No hay que hacer publicidad que otra cosa. Ahora bien, y repito lo que he dicho al principio, Dios quiera que esta vez, por más publicidad que fuera, le salga bien, porque de lo que hablamos es de la vida de nuestros familiares y de todos nosotros. Señor González Pons, le voy a preguntar sobre su partido. Vamos a escuchar juntos las últimas palabras que hemos podido escuchar de dos compañeros suyos. El gobierno de España ha despejado a córner al señor Puig. En estos últimos 15 días he dicho que de sistema de financiación ya sí eso. Una vez más, otro ninguneo más. Estamos hablando de nuestra educación, estamos hablando de nuestra sanidad, estamos hablando de nuestras infraestructuras, estamos hablando de nuestros servicios sociales. Este es el futuro de la Comunidad Valenciana y estamos discutiendo las miserias que se nos niegan desde el Gobierno de España. Porque con un sistema de financiación para nuestra educación, para nuestras infraestructuras y para nuestra sanidad, estaríamos adecuada y justamente tratados. Hay 4 sectores concretamente, pero 2 sectores, como es el sector del calzado, el sector del textil o de la alfombra y moqueta, que luego veremos en Crevillent, que han sido excluidos de estas ayudas.
Por lo tanto, hoy vamos a presentar una iniciativa, la está presentando mi compañero Crevillent, pero la presentaremos en las Cortes Valencianas para que el presidente Puig ejerza no como secretario general del Partido Socialista, sino como presidente de todos los valencianos, alicantinos y castellonenses, y pida al Gobierno de España que estos sectores, junto con la cerámica, también se incluyan en estas ayudas. Señor González, por si el audio no le ha ayudado a escuchar, son Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante y presidente de los populares alicantinos, y la presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonich. Es una verdad todavía no descubierta que hay pues dinámicas internas en un partido que quizás desemboquen pronto en un pleito por el liderazgo. ¿O cree usted que va a haber algún tipo de confrontación en ese sentido? ¿Cree que el partido va a resolver esta cuestión, si es que finalmente se sustancia de la forma en como el Partido Popular suele resolverla, es decir, con orden y concierto? ¿Qué opinión le merece algo que hasta ahora es una verdad publicada, pero no sustanciada por parte de sus protagonistas suficientemente? Primero lo oía bien, he escuchado incluso los pajaritos. En segundo lugar, creía que me iba a preguntar por el modelo de financiación. Si no fuera por eso, pensaba que me preguntaría por la necesidad que tenemos de salir de esta crisis económica o la profundidad de la crisis, y si la reforma del modelo de financiación serviría para ayudarnos a salir de esta crisis. Pero me pregunta por quién va a ser el próximo presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, y la verdad es que la única persona que tiene anunciada su intención de presentarse es Isabel Bonich. No conozco yo otro candidato, y por lo tanto a mis efectos no consta que haya o que vaya a haber más de un candidato. Si se presenta otro candidato, pues ya lo veremos. Lo que sí puedo decir es que la situación es tan seria, de verdad, y vista desde Bruselas todavía más, que este no es tiempo para andar con juegos y divisiones, sino tiempo de unidad y tiempo de superar diferencias y ayudarnos los unos a los otros. El mundo de después de la crisis va a ser un mundo muy difícil. Esto que vengo oyendo ahora del rebote, de la Belle Époque que viene, de la nueva recuperación, me suena tan a cuento como los planes de vacunación de ayer de Pedro Sánchez. Mientras nosotros estábamos luchando contra la pandemia, el mundo ha cambiado y la economía también. Y si nuestra economía va a depender de que un barco se enganche, se quede atascado o no en el canal de Suez, pues realmente mal vamos. Ojalá los valencianos y el centro derecha valenciano y no cosas que nos dividan. Vamos a ver si podemos acabar la entrevista, que hay algún problema de conexión. Para acabar, ¿esta es una situación o es un contexto de poca poesía? Yo recomiendo a todos su libro de poemas, Ellas, pero es un momento para poca poesía. ¿Usted la utiliza para evadirse del contexto o qué? Sí, la poesía y la literatura sirven para evadirse de la situación que estamos viviendo, pero también para reflejarla. Algún día leeremos lo que estamos escribiendo durante la peste y apreciaremos de verdad lo que tenemos. Ahora que tantas cosas estamos perdiendo, es el momento de valorar aquello que nos hacía felices sin saber que lo éramos. Ojalá, además de todo, tengamos literatura, Luis. Esteban González Pons, gracias como siempre por estar en El Faro. Buenas noches, buena nit. Muchas gracias, buena nit, amigos. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Hasta llegar a la pausa, como hay tantos temas y luego vamos a abordar algunos de ellos con detenimiento, me gustaría que cada uno de vosotros eligiera un pasaje de esta entrevista de casi 20 minutos que le hemos hecho al eurodiputado, que es lo que más le ha llamado la atención. Ignacio, empezamos con... Yo creo que ha sido muy clara y muy didáctica. Además, celebro haber escuchado determinadas opiniones de alguien que está, en fin, allí y a pie de obra, porque son muy coincidentes con lo que algunos y yo mismo hemos expresado en las semanas anteriores, y que cuando las expresas desde aquí te tachan poco menos que de europeísta. Yo he dicho y he escrito que pretender diferir a Europa toda la responsabilidad de la cuestión vacunas es engañar, porque Europa, como él ha dicho, reserva, pero compran y eligen los estados. Claro, eso exige una máxima transparencia, y en este momento
el gobierno de Sánchez lleva ya desde el confinamiento que ha cerrado el portal de transparencia y no hay ninguna forma de saber sobre contrataciones, el porqué de las contrataciones, más teniendo en cuenta efectivamente que se ha escogido la más barata y la más complicada en cuanto a fiabilidad. Y por último, él señalaba, no hay una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, y tiene toda la razón, la hemos pedido la oposición, pero la mayoría gubernamental, en la misma línea de cerrar el Consejo de Transparencia, ha dicho que comisión de investigación, nanay. Esa es la cuestión. Prefiero que no habléis de vacunas, que luego habrá tiempo largo y tendido para hablar de eso. Hay hablado de otras cosas, no sé si os llama la atención a alguien. Pues yo iba a hablar del espectáculo, de la performance publicitaria de Chimo Puig, que ha resultado ser más incómoda. Carlos, eso son vacunas. Pero ¿Esos son vacunas? Pues, en ese caso, pues podríamos hablar de los convenientes errores de sonido de la entrevista. Hombre, cuando se formulaban algunas preguntas y cuando se pronunciaban. Justo cuando le preguntábamos sobre el Partido Popular. No efectivamente. Esto del pinganillo se ha desconectado, a veces da buenas oportunidades. ¿Qué papel crees que jugará en ese juego? No, pero es evidente que el Partido Popular es evidente que este es el peor momento posible para plantear cualquier tipo de lucha, y más todavía una lucha por el liderazgo en el seno del Partido Popular, en términos generales en el seno de cualquier partido de la oposición, y más específicamente cualquier partido que pretenda tener una opción de gobierno. Es sobradamente sabido que los electores castigan las divisiones, que castigan los personalismos, que castigan los divismos y que premian a los partidos cohesionados. Ya habrá tiempo de plantear, bueno, pues los planteamientos, las particularidades, las particularidades estratégicas que se quieran formular en cada momento, pero este es, como ha dicho Esteban González Pons, el momento de acabar de luchar contra la pandemia, pero también el momento de rearmarse ideológica y estratégicamente para hacer un cambio de gobierno en la Comunidad Valenciana. Dani. Pues sí, hablaremos luego de vacunas. Sí, vacunas y demás cosas. Ya se ha hablado del Partido Popular. Yo me quedo con la parte en la que Esteban ha dicho que hemos de aprovechar el momento, hemos de aprovechar la realidad actual, porque de aquí a unos años nos daremos cuenta de lo felices que somos ahora sin ser del todo conscientes. Es cierto, eso es cierto. ¿Te queda el fútbol? No. Podéis repetir. Vamos a ver. Sí, después de una pandemia hay siempre una valoración literaria de la misma. Boccaccio, por ejemplo, los cuentos de Boccaccio después de 1648, después de la 1348. Pero yo lo que sí que destaco de lo que ha dicho él es cómo Europa ha perdido una ocasión muy importante, digo, aunque sea una frase retórica, de haber fomentado el espíritu europeo. Si en las grandes ciudades de Europa, desde Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Lyon, Marsella, en España, Sevilla, Valencia, Barcelona, Madrid, Bilbao, etc., se hubieran puesto carpas grandes, como se ha hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, y la gente hubiera ido al lado de una bandera... Una carpa como un circo y una bandera de Europa, ¿no? Una bandera de Europa con gente o con sanitarios de todos los 27 países europeos. Es decir, una mezcla. Eso hubiera dado lugar a que la gente reconociera que Europa no es solo una cuestión de directrices que se dan allá en el Parlamento Europeo y también las dotaciones y tal, la ve alejada. Es una ocasión muy importante para que los ciudadanos, no solo de España, sino de toda Europa, se hubieran dado cuenta de la importancia que tiene el haber hecho una campaña global. Naturalmente que aquí ha habido las deficiencias correspondientes, que todos los países que están en la oposición pues hablan en contra de los gobiernos correspondientes. No hay más que ver Die Spiegel. Lo que pasa, Javier, es que tú sabes que, por ejemplo, los hospitales voladores que ha montado Chimo Puig en Valencia también se pagan con fondos europeos, de alguna manera. Sí, pero y en los gobiernos, en este caso el gobierno autonómico, no ha ido a poner la bandera. No me estoy refiriendo. Habla de la poesía. Estamos hablando de la poesía. No me estoy refiriendo a eso.
lo sé. Me estoy refiriendo a la necesidad de que Europa... A la épica europea. A la épica europea, y que Europa es una ocasión muy importante para que la gente visualice que Europa no es solo las directrices... Pero a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales no les interesa, al menos en España. Eso ya es una opinión. Quiero seguir, ¿eh? Esa poética Ignacio, es muy bonita, pero era muy imposible en función de qué, de cuál era el producto. El producto era la vacuna, la vacunación. Y aquí ha habido, evidentemente, en el conjunto de Europa, ha habido una guerra subterránea, que es la guerra industrial comercial entre las distintas farmacéuticas, la de los lobbies, no saltes el guión. y por tanto no saltes era una idea vamos a hablar luego poética de las vacunas, que es el tema del día, pero antes quiero que vayamos a la guerra de Madrid. Y esta crónica dice cómo está ahora de caldeado este asunto, conectado con otros. Miren. Aún no ha comenzado oficialmente la campaña, pero todos los candidatos ya están en marcha. Las elecciones son dentro de 27 días y el ambiente está caldeado. ¿Cómo está la gente? ¿Dónde se mete? Está hasta las narices. ¿De qué? Del coleta está hasta de las gente narices. como usted. Un reflejo de la polarización que otros candidatos critican. A ver si consigo provocar al adversario para que el adversario vuelva a utilizar las consignas características del no pasarán. El candidato de Ciudadanos habla a las puertas de un centro de salud, donde acusa al gobierno de utilizar la pandemia como arma arrojadiza, algo en lo que coincide con la candidata del Partido Popular. La epidemia no debería ser en ningún momento un arma arrojadiza. Lo dice Isabel Díaz Ayuso al mismo tiempo que culpa al Ejecutivo de falta de vacunas. Y ese asunto también en boca del candidato socialista, para criticar a su vez a la candidata popular por el plan de vacunación de la Comunidad de Madrid. Que sea la vacunación en los centros de salud, cerca, y no en grandes colas. Ángel Gabilondo insiste además en sus reparos a pactar con Pablo Iglesias tras las elecciones, mientras el candidato de Unidas Podemos insiste a su vez en que ellos, Más Madrid y el PSOE, están condenados a entenderse. Sin colas, dice Gabilondo, pero aquí había una de 3 ayer en la FE, de 3 horas. De vacunas hablamos luego, insisto. Quería pediros opinión sobre la polarización que se denuncia esta crónica en la política madrileña y por ende también en la política española. Es que la polarización en Madrid comenzó el día en el que Pablo Iglesias decidió dejar la vicepresidencia del gobierno, el segundo puesto más influyente en la jerarquía política, en la estructura política del país, para irse a pelear contra Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. No pasarán El no pasarán, el día en el que el vicepresidente del gobierno pensó que era más importante detener al fascismo en Madrid que gestionar las políticas sociales en un momento de crisis económica en la totalidad del país. A partir de ese momento, a partir del momento en el que la confrontación se plantea en esos términos tan radicales, pues todo viene al hilo. Aunque también es verdad que la confrontación con Díaz Ayuso se viene mascando en el ambiente desde hace mucho tiempo, que todo vale y que cada vez son palabras más gruesas las que se dirigen contra la candidata del Partido Popular. Y en esta batalla yo diría que perdemos todos y solamente gana una, que es la que controla el relato. Es decir, las campañas electorales son con los partidos de fútbol. Quien juega en casa tiene una ventaja. Y en este caso, jugar en casa significa marcar los términos del debate. Quien sale en todos los debates, quien sale en todas las discusiones, quien va poniendo los temas en la agenda para que los demás los procesen, los debatan y los discutan, quien marca por lo tanto la agenda, tiene una ventaja, la ventaja campo, ¿no? Y en este caso la ventaja campo es evidentemente para Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pero además aquí, en fin, yo creo que podemos hacer todos los circunloquios que queramos, pero lo cierto es la polarización la está creando. Antes de la campaña, antes de la convocatoria de elecciones, una política de acoso del gobierno a la Comunidad de Madrid, convirtiendo, pues por ejemplo, en poco menos que el mayor de los males la construcción de un hospital para la pandemia, etcétera, etcétera. Y a partir del momento de la convocatoria electoral, la extrema izquierda, como de costumbre, llamando a la violencia, a la agresión. Es decir, estas imágenes que hemos visto, estos dos ciudadanos discutiendo, eran dos ciudadanos esta mañana en la que una señora le decía a un señor, los dos de Vallecas, una decía, aquí que no vengan estos, y el otro decía, pues ¿por qué no pueden venir? Esta mañana se han despertado Monedero y Pablo Iglesias haciendo un llamamiento por tuit a la violencia contra una fuerza política constitucional que ha escogido ir a Vallecas a iniciar su campaña, como si quiere ir a la Conchinchina.
Y en democracia, uno no le gusta y no va, y otro le gusta y va. Pero no al que no le guste que vayan los otros, porque considera que eso es poco menos que una especie de feudo propio, entonces incitar a que haya agresiones, a que haya pedradas, a que haya violencia. Es el único, desde hace ya muchos años, el único elemento de movilización que afortunadamente no es contestada por una gran parte de los ciudadanos, que hace la extrema izquierda, la llamada a la violencia. Y yo espero, como se ha visto en la campaña catalana, como se ha visto en la campaña vasca, y yo espero que en las urnas los ciudadanos, esa llamada a la violencia de la extrema izquierda, las alertas antifascistas de este señor, etcétera, etcétera, las sancionen como deben ser sancionadas en las urnas, porque España es una nación afortunadamente democrática en la que todos debemos caber y en la que todos los que estemos dispuestos a mantener las reglas de convivencia, de pluralidad, de respeto al otro, de democracia, de libertad, tienen que tener palabra y voz. Los que, desde luego, sobran en eso es los que quieren sustituir eso por la violencia y por la agresión física. Y eso tiene nombre y apellidos hoy. Eso se llama Pablo Iglesias, Podemos y todas sus terminales. Yo lo que creo es que desde que se formó el gobierno socialcomunista de España, eligieron a Madrid como una comunidad autónoma a la que tenían que erradicar y a la que tenían que minimizar, ¿no? El hecho es que, en este caso, la Comunidad de Madrid y Isabel Díaz Ayuso es el referente de lo que significa gobernar con parámetros contrarios a los que defiende Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ¿no? En Madrid, por poner un ejemplo, que ya sé que mucha gente pues, se ríe de esto, ¿no? Pero existe libertad de elección del colegio de tus hijos. Hay libertad, o sea, en Madrid los colegios públicos son trilingües. Se estudia inglés con total normalidad. En Madrid tú quieres montar un restaurante o una empresa o un negocio y en 3 meses lo tienes montado. Eso, con las trabas que se ponen en otros gobiernos regionales autonómicos, es imposible. Entonces, el modelo de libertad, de pagar menos impuestos, de que la gente tenga el dinero en su bolsillo para que gaste en lo que quiera. Al gastar en lo que quiera, la gente produce más. A producir más, ha de contratar más gente con trabajo, menos ayudas, menos subvenciones. Ese modelo a la izquierda no le gusta. Y quien representa ese modelo hoy en España, quien mantiene vivo ese modelo es Isabel Díaz Ayuso. Y por eso hay esa campaña por tierra, mar y aire contra el Gobierno Regional de Madrid. Y por tanto, yo creo que es una cuestión de Estado que el centro-derecha siga gobernando en Madrid, porque es la única luz de libertad dentro de este magma de intervencionismo, de limitación de las libertades, que si todo lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez lo estuviera haciendo un gobierno del Partido Popular o de otro partido de centro-derecha, la calle estaría incendiada en contra de lo que está haciendo este gobierno. Y por último, antes decías, Carlos, que desde la dimisión de Pablo Iglesias, no, Pablo Iglesias no ha dimitido. Ha hecho que lo cesen para poder cobrar el finiquito y para poder cobrar una pensión, la pensión, claro. Vitalicia. No es lo mismo que tú dimitas que te cesen. Y él ha dicho, yo me voy, pero le han cesado. ¿Es vitalicia la pensión de un exvicepresidente? Es una para 2 años. A partir de un determinado número de años. Dos. Ahora son 6 meses. Solamente. No, los miembros del gobierno tienen 2 años. Son 6 meses si no ha estado 2 años gobernando. Ah, bueno, bien, claro, si no ha estado 2 años gobernando. No, claro. Todo el mundo ante una batalla política como la que se está dando aplica siempre lo que se llama la disposición afectiva. Esto es un término que empleó un psicólogo social, politólogo también, que es Lakoff en Estados Unidos, para explicar un poco cómo las pasiones políticas previamente se analizan desde la perspectiva que cada uno tiene. Es decir, no se analiza la realidad, sino lo que se analiza es lo que yo pienso y adapto ese pensamiento a la realidad que normalmente veo. Y claro, en este sentido, cuando se da una campaña electoral, como la hemos visto últimamente en Estados Unidos o en otros sitios, siempre se produce lo mismo. Porque esa es una condición de la democracia, es decir, sobre todo de la democracia cuando hay elecciones.
Y en este caso, pues está ocurriendo esto, es decir, los partidarios de la figura de la presidenta de Madrid, pues naturalmente defienden las políticas. Ahora, si usted coge pues, otras perspectivas distintas, pues dirán lo contrario de lo que dice. Claro, eso es lo normal en la vida política. Y eso es lo que decía aquel teórico Carl Schmitt, de que la política es la continuidad de la guerra por otros mecanismos. Yo creo que aquí lo más grave de todo esto es que no tenemos la resolución del problema territorial en España. Aquí hay un problema por encima de estas batallas que son lógicas, por otra parte, en una situación de normalidad. La derecha, o lo que se llama la derecha, porque estos conceptos también son vagos, o lo que se llama la izquierda, pues se pelean por saber quién va a gobernar. Y todos tienen sus razones, sus políticas económicas, etc. Yo creo que cada vez esto está más diluido. Sin embargo, aquí, en España, tenemos un problema mucho más grave, que es el problema de la independencia de Cataluña. Y eso significa que la unidad de España está en cuestión. Y si no hay debates, porque entonces eso que estás diciendo es cierto, breve, sin lugar a duda, pero ¿qué tiene que ver bueno, la cuestión de que, en fin, lo deseable, no lo deseable, lo normal, lo inevitable y afortunadamente normal en democracia es que tú pienses una cosa, yo piense otra, yo te escuche, tú me escuches, yo te respete, y que de pronto ha aparecido un agente en la vida política española que es la extrema izquierda, que se define como comunista, podemita, que dice, no, si usted no piensa igual que yo lo que voy a hacer es partirle a usted la cabeza. No, pero fíjate, claro, es que ese es el problema. Ese es el problema de la crispación. Lo podía explicar también a lo que se llama la extrema derecha, que yo no quiero hacer. Volviendo a la cuestión de la autonomía. Perdón un segundito. Eso es situar una falsa equidistancia. En España no existe una extrema derecha. Es la invención de la extrema izquierda para descalificar a 4 millones de españoles. Y en todo caso, eso que dicen que Vox es la extrema derecha... No, yo no he dicho, tú no, pero lo digo yo por decirlo más claro, sí. Pues es patético, es ridículo, pero en todo caso debemos ser la extrema derecha más boba del mundo mundial, porque la extrema derecha, como todo el mundo sabe, normalmente es chulona, va y pega. Y Vox no va a pegar a ningún sitio, sino que estoicamente aguanta que le pegue. Carlos, matiza lo que querías y vamos a pausar. No, muy brevemente, vamos a ver. Lo chocante es que aquí cuando las comunidades autónomas han reivindicado su particularismo a nivel simbólico, banderas, himnos, lenguas, no ha habido ningún problema. Y ahora nos encontramos ante el hecho singular, peculiar, inesperado de que hay una comunidad autónoma, que es Madrid, que no tiene ninguna tradición nacionalista y no tiene ninguna reivindicación lingüística, idiomática, simbólica de ningún tipo, pero lo que reivindica es gobernarse de una manera distinta. Gobernarse de una manera distinta, con unos principios económicos ligeramente distintos, sensiblemente distintos a los que plantea el gobierno. Y ahí es donde viene el problema, el exagerado particularismo de Madrid, titulaba hoy un periódico, un acreditado periódico madrileño, ¿no? ¿Nos creemos las autonomías o no nos creemos las autonomías? ¿O es que acaso nos pensamos que las autonomías son para tener una lengua propia y una bandera distinta, pero no para gobernarnos de manera diferente? Porque en eso consiste la autonomía, y aquí hemos chocado con eso. Pausa y hablamos ahora sí de las vacunas. Hasta ahora. Ya tienes tu propio plan personalizado con Iberdrola. Y ahora Iberdrola lleva tu ahorro al siguiente nivel. Con una solución 100% digital que te dice lo que consumen tus electrodomésticos y te da consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, con energía 100% renovable. Antes de estar en tu Colacao, estoy aquí. Tras reposar, me secan aquí, al solecito. Luego me prensan y me quedo hecho polvo. Y mezclan mi cacao natural con el resto de ingredientes y sin aditivos. Por eso hago estos grumitos tan míos. Colacao, eso tan tuyo. Chiquis,
¿Sabes lo que hace que sepan tan bien? Son sus ricos cereales, mieles especiales y huevos también. Chiquilín, chiquilín, tan ricas siempre serán así. Y ahora tus chiquilín cereales milenarios con harina de centeno y espelta. De Artiach. Cuando nocilleas un croissant, lo dejas todo. Nocilla sin aceite de palma. ¿Nocilleamos? Y prueba nocilla cero. Cero azúcares añadidos y 100% sabor nocilla. Silit Bank mantiene tu baño limpio 4 veces más tiempo. A mí lo que más me costaba limpiar era la mampara del baño, porque es que da igual cómo lo limpias, enseguida aparecían las gotitas de cal. Hasta que descubrí Silit Bank, en una pasada lo limpio y me dura limpio días y días. Silit Bank y la suciedad se va en un bank. Y para las juntas negras, prueba Silit Bank manchas de humedad. Es 10 veces más efectivo contra la humedad. Nos espera un gran futuro, lleno de nuevas ilusiones con sabor a victoria. Nos lo merecemos y vamos a conquistarlo con todas nuestras fuerzas. A ponerle corazón. Y como la gran familia que somos, lo haremos juntos, sin dejar a nadie atrás. Porque cuando hay hambre de alegrías, nada puede parar a una familia. Vamos a comernos el mundo. El Pozo. Aneu pegant una mirada al menú en el mòbil. A veure, hi ha esgarrat, pericana, figatells. Què són els figatells? Espera y te lo dic en un moment. És una espècie de mandonguilla de carn. Mira, pots escoltar la pronunciació i tot. Figatell. El valencià sempre amb tu. En pocos años has cambiado tu forma de moverte por la ciudad, de comunicarte, de salir de compras, de pagar. ¿Por qué no iba a cambiar tu forma de beber agua? Ahora con tu agua, la solución de filtrado de Global Omnium y Brita, beber agua filtrada es tan fácil como abrir un grifo, ahorrando hasta 500 euros al año, evitando cargar con botellas desde el súper para después almacenarlas, consiguiendo así reducir el uso de plásticos, con la garantía de Global Omnium y la tecnología innovadora de Brita. Llama al 900-861-500 o entra en www.tuagua.es. Recuperamos sintonía del Faro, ahora sí hablamos de las vacunas. Lo último que sabemos, más allá de las promesas del presidente del Gobierno de vacunación masiva y que el 70% de vacunados después de verano, pero en el ámbito de la Comunidad Valenciana lo que sabemos es que ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, vino a hacer una especie de publireportaje de la Janssen, ya han visto cómo lo ha descalificado Esteban González Pons, siendo que realmente la Comunidad Valenciana ni pincha ni corta en la gestión y en la compra de las vacunas. Hoy, según hemos visto en el digital, la versión digital del diario de las provincias, se refleja un profundo malestar en el Gobierno de España con Puig por su reunión con Janssen. Recuerda que realmente quien compra las vacunas es el Gobierno y no Ximo Puig. Sobre esta cuestión la pregunta esta mañana en Onda Cero y el presidente del Consell decía esto. Hay quien establece paralelismos. La señora Díaz Ayuso está hablando con los de Sputnik, por si en algún momento la agencia europea autoriza esa vacuna a tener ya las gestiones realizadas. El señor Puig está hablando con la Janssen, a ver si es que los gobiernos autonómicos van a empezar a buscarse cada uno la vida con el asunto de las vacunas para tener asegurado el futuro. Todas las comparaciones son odiosas, pero esta es más odiosa porque es que no tiene nada que ver. Yo hablé, como ya le dije, la semana pasada hablé con AstraZeneca, está con Janssen dentro del marco de relaciones con operadores de farmacéuticos que trabajan aquí y que por tanto son dentro del marco de la Unión Europea.
si no estuviéramos en este marco europeo, las cosas aún irían mucho peor. Y desde luego esto de que cada uno vaya a la suya sería muy lamentable. Y todas las vacunas, en el momento que sean aprobadas por parte de la EMA, pues deben utilizarse. Pero creo que este mercado negro que ya empieza a funcionar de vacunas es muy preocupante, porque no estamos hablando de mascarillas precisamente. Pasan dos cosas, que respecto a esta cuestión, respecto a la Sputnik, la vacuna rusa, hace 2 semanas ya el presidente Puig estaba hablando de la vacuna rusa, y sin embargo ha sido cuando Ayuso se ha referido a la vacuna rusa cuando le ha caído más que un pulpo. Esa es la primera cuestión. Y la segunda es que ayer, cuando el presidente Puig habla de la vacuna Janssen, para el 95% de los españoles y de los valencianos que no estamos versados en el tema de las vacunas, parecía que quien iba a traer los 2 millones de vacunas era el propio Puig. Pues se iba con un barco y las traía. Eso es la imagen que ayer quiso reflejar el Consell. ¿Qué os parece esta historia? Ya quien quiera. Vamos a ver, si el presidente Puig o Isabel Díaz Ayuso fuesen capaz, efectivamente, de fletar un barco y de venirse con las vacunas desde Rusia o desde la China o desde la Cochinchina, a mí me parecería fantástico, ¿no? Creo que no está escrito en ningún sitio que si sacas vacunas de algún mercado que no sea el europeo, te quitan vacunas del mercado europeo. Por lo tanto, no creo que ni una estrategia ni la otra fuesen a debilitar la posición de España o de la Comunidad Valenciana en la negociación de las vacunas en el ámbito europeo. Y evidentemente Puig ha elegido muy mal las palabras cuando ha utilizado el término mercado negro. En primer lugar, porque es una expresión racista que no debería de utilizar, y en segundo lugar, porque me parece que no está comprando o intentando comprar bajo mano, sino con luz y taquígrafos ante los representantes de la marca o de la empresa en nuestro país. Me parecería muy bien que lo hiciesen si lo pudiesen hacer. Ahora, lo que me parece pésimo es que disimulen que lo están haciendo cuando no lo pueden hacer. Que no venga con milongas de que esta reunión con Janssen se produce en el marco de las reuniones que el Consell mantiene. Oiga, perdone, cuénteme usted con cuántas farmacéuticas se reúne habitualmente el presidente de la Generalitat con luz, taquígrafos y fotógrafos cada mes o cada semana o cada año. Eso evidentemente no es así. Se ha reunido con Janssen en estos concretos momentos para dar la imagen de que se preocupa y de que va más allá y de que está dispuesto a hacer lo que sea posible por traer vacunas, cuando en este caso, en el de Díaz Ayuso no lo sé, pero en este caso no es posible y no es así. Por lo tanto, si Chimo Puig trajese vacunas de cualquiera de los lugares del mundo donde se fabrican, me parecería fantástico. Que intente aparentar que lo está haciendo cuando no lo puede hacer, me parece un fraude. Y que encima acabe molestando a las autoridades de la Moncloa porque les fastidia el discurso anti-Ayuso, pues me parece el justo castigo. El molto no le ha gustado la pregunta, no sé si ustedes se han dado cuenta, porque le comparan con Díaz Ayuso, que digamos que en esa misma línea estaba diciendo que iba a traer las vacunas rusas. Sobre esa cuestión, sobre esa acusación de reunirse con los de Sputnik a espaldas del gobierno, que es lo que plantea la presidenta de Madrid, hoy se ha defendido. No ha habido más interés en contratar con Sputnik, no ha habido más allá, y por tanto se podrá contar y elucubrar lo que se quiera, pero es que no ha habido ni más interés, ni se les ha mandado luego después ninguna carta, ni se ha negociado absolutamente nada. Cuando una empresa sanitaria en una pandemia se acerca a una consejería de Sanidad a ofrecer unas alternativas, lo lógico es sentarse con ellos. A partir de ahí no se ha tratado nada más, insisto, pero aunque fuera así, a mí me parecería correcto. Hay que explorar todas las vías ante la inacción del Gobierno. Si no trae vacunas, si no trae test, si no hace nada, lógicamente las comunidades autónomas que tenemos que gestionar la pandemia nos hemos de adelantar. Por tanto, lo que hizo la Consejería de Sanidad es correcto y no hay más dobleces ahí, por más que se pretenda. Si tienes que hacer una síntesis muy síntesis, se resume en 2 palabras. 1, desconcierto. 2, propaganda. Probablemente la segunda consecuencia de la primera, desconcierto por parte de todos los responsables públicos a partir de intentar imponer un hecho antinatural. Y el hecho antinatural es que ante una situación de esta gravedad en lo sanitario y en lo económico, no puede haber un reparto de cartas, tiene que haber un mando único. Y eso es ese mando único que llevó a
pisotear las libertades de los españoles y a encerrarnos durante 3 meses con un estado de alarma fraudulento, una vez salida de esa historia dijo, Ángels Castilla, salimos más fuertes, esto ya está vencido, y cuando 2 meses después se vio que la cosa no era así, dijo, pues esto ahora repartir entre las comunidades autónomas. Resultado, desconcierto. Y a partir de ese desconcierto, todos los responsables públicos a los distintos niveles tratando de utilizar o de tapar el desconcierto con propaganda. Claro, lo que pasa es que a veces la propaganda ya se convierte en caricatura de uno mismo, y lo hecho por Puig es ya abordar la caricatura de sí mismo. Además, con la coincidencia de que mientras que estaba alargando el mitin en Moncloa, en el mismo momento en que estaba alargando el mitin en Moncloa Sánchez anti Ayuso por el tema de la Sputnik, estaba él haciéndose fotos con los de la competencia. Vuelvo a repetir y concluyo lo que dije antes tras la intervención de Esteban González Pons. Aquí hay algo que todavía los gobiernos, ni Europa, la burocracia europea, ni los gobiernos respectivos nos han explicado, desde luego el gobierno español. El juego de intereses de las distintas farmacéuticas con los gobiernos, la acción de los lobbies de esas farmacéuticas sobre los gobiernos para motivar las decisiones de compra. Hombre, yo creo que a este señor, como muy bien decía Carlos, y concluyo, le ha traicionado el subconsciente, porque aparte de ser muy inadecuada la expresión negro, mercado negro, quiere decir que evidentemente conoce perfectamente lo que yo estoy diciendo, que hay un juego subterráneo, un mercado subterráneo. Pues todo lo que tendría que hacer es, negro sobre blanco, explicárselo primero a la opinión pública y, si procede, también a los juzgados. Ignacio, te doy la razón en el hecho en que es sorprendente que si Europa se encarga de lo que se encarga, las comunidades autónomas se encargan de lo que se encargan, ¿para qué queremos el gobierno de España, ¿no? Es decir, en estos momentos el gobierno de España ni está ni se le espera, no está haciendo absolutamente nada, simplemente porque Sánchez no quiere comerse este marrón. Entonces está dejando que las comunidades autónomas hagan la guerra por su parte, ¿no? Se ha criticado que Ayuso está haciendo cosas, y bueno, yo os quiero recordar que cuando en España no habían mascarillas, no habían EPIs, Ayuso se encargaba de traer aviones, fletar aviones con mascarillas, con EPIs, con productos que el gobierno de España no conseguía. Acordaros la de compras que hicieron de mascarillas que no estaban homologadas, es decir, aquello ya parece que se nos ha olvidado, pero en aquel momento las comunidades autónomas hicieron mucho para traer material a España. Y respecto a lo de Ximo Puig, hombre, yo creo que lo han pillado con el carrito del helado. Es decir, primero aparece ayer, esta mañana, a primera hora, diciendo que gracias a su gestión van a traer 2 millones de dosis a la Comunidad Valenciana. Cuando sale lo de Ayuso tal, yo le he visto cambiar el criterio y ha llegado a decir, esta mañana lo oía en una televisión, que él simplemente se había reunido con Janssen para preguntarle cuántas vacunas le iban a tocar a la Comunidad Valenciana. Y claro, ¿nos toma por idiotas? Tanto, si quiere saber cuántas vacunas le tocan a la Comunidad Valenciana, ¿por qué se lo pregunta Janssen? ¿Por qué no descuelga el teléfono, llama a la ministra de Sanidad y le dice, oye, ¿cuántas vacunas me tocan? ¿A quién quiere? ¿A todos esos de los casi 40 asesores que tienen presidencia? ¿A quién quiere engañar? Claro. Y por tanto, tiempo, porque la ministra estuvo el lunes en Valencia, se lo podía haber preguntado ahí. Entonces, una de dos. O ha querido aprovecharse de algo para sacar un rédito político, o simplemente nos ha engañado. Y por tanto, en un caso o en el otro, este hombre, yo lo que le pido como presidenta de la Generalitat es que deje de hacer el ridículo. Hace mucho tiempo que no sabe por dónde va. Y los amigos que en vez de representar determinados intereses profesionales se suman a la tesis de y hablan de nacionalismo madrileño, menos todavía. Paniagua. Bueno, es lo que vengo diciendo, es decir, las perspectivas desde las posiciones políticas que cada uno tiene, naturalmente ante la realidad, pues las críticas. Puede decirse lo que se quiera decir de Ximo Puig, pero está refrendado por unas votaciones y cuando se presente, si es que se presenta otra vez, veremos si los ciudadanos creen que realmente él ha mentido o no ha mentido. Es la única manera al final. Perdona.
Ahora estoy hablando yo. Es decir, tú tienes toda la razón de criticar a Chimo Puig y me parece... yo no, hasta Moncloa. Hasta Moncloa bien, le está criticando. Quiero decir que tienes toda la razón de criticar lo que ha hecho, lo que dice Moncloa, etc. Bueno, es tu concepción del mundo y como concepción del mundo la realidad la interpretas en función de esa concepción del mundo. Yo no entro en ese juego. Porque no estoy en ese juego. Y quiero decir que cada uno... Pero yo no juego. Sí. Yo lo que digo juego es una palabra que no se utiliza en el sentido de juego, sino en el sentido de que no entro en ese tipo de actitudes, porque no me interesa en una situación como la que yo estoy viviendo en estos momentos en España. Y por lo tanto no voy a entrar si Chimo Puig. Aquí ha habido una política de error. Voy a decir dos cosas, una de error y acierto, pero no solo en España, sino en toda Europa. Suelo, como ya he dicho otras veces, leer las informaciones que da la prensa alemana, la información que da el Washington Post, la que da The Guardian, la que da Le Monde, y me doy una idea, más o menos, y en todos los sitios hay siempre acierto y error, porque esto ha llegado sin que se tenga incluso desde el punto de vista científico. He leído lo de... Sí, voy a cortar enseguida. No te digo a ti, Javier, le digo a mí. Desde el punto de vista científico, igual. Los que hemos dicho expertos, porque ahora todo el mundo es experto, resulta que también se han equivocado en muchas cuestiones. Bueno, pues esto forma parte de algo inédito en la cuestión de Europa. Y sobre todo lo que ha descubierto, yo en eso tendría que decir, que la cuestión del mando de la necesidad de un mando único, que por otra parte lo contempla también nuestra legislación desde el punto de vista real, pues esto no solamente ha pasado en España. Hemos visto a Merkel el otro día pidiendo, lamentando lo que había ocurrido con sus palabras, y los estados federales, como está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en Canadá, está ocurriendo en Brasil, está ocurriendo en Argentina, han visto ante esta pandemia la dificultad que es la centralización del tema junto con las distintas opciones. Es decir, como decía antes, no, es que cada uno tiene derecho a hacer su propia política económica. Sí, claro, pero la política económica, si se hace de una manera tan diferente a la política del gobierno central, eso al final acaba estallando. Al final acaba estallando. Y no estoy por ese tipo de política. Lo que yo me refería es que no puede ser que Ayuso haga una cosa y se le critique y haga lo mismo Puig y se le aplauda. Pues si tú le estás criticando pues a Puig... vamos a eso, vamos a dos cuestiones. Claro, pues eso, quiero poner dos elementos. Tú haces bien en criticarle a Puig. Yo no digo nada, pero también hacen bien los demás en criticarle a Ayuso, exactamente igual. Dos elementos nuevos, Javier, dos elementos nuevos sobre la mesa. La primera es que ayer escuchábamos decir al presidente del gobierno que esto era el principio del fin de la pandemia, y lo decía con la escenografía típica de los grandes anuncios. El problema es que esto era una especie de caldo recalentado, porque esto lo había dicho ya el 25 de noviembre y ahora el 6 de abril vino a decir más o menos lo mismo. Escuchen esta hemeroteca. Una estrategia de vacunación que nos va a permitir ya no solamente convivir con el virus, sino neutralizar al virus durante las próximas semanas, y por tanto estamos ante el principio del fin de esta pandemia. Estamos ante el principio del fin de esta pandemia, estamos a las puertas de neutralizar al virus. Estamos en consecuencia, como he dicho en alguna otra ocasión, ante el principio del fin de esta pandemia. Estamos ante ese principio del fin de la pandemia y tenemos además que recordar cuánta razón tenía Pío Baroja al decir que la ciencia es la única construcción fuerte de la humanidad. Sí, si no fuera por el drama que es este principio del fin que dura 4 meses ya. Esta es la primera cuestión que quiero que después sentemos en la mesa. La siguiente es el final del estado de alarma. Lo fija el presidente del gobierno en el 9 de mayo, pero se empieza ya a quitar este marrón de encima para no tener que debatir sobre en el Congreso justo antes en la campaña de las madrileñas, para entendernos, y quitarse, digamos, polémicas por el medio. Sobre esta cuestión del estado de alarma queremos acabar con el catedrático don Vicente Garrido. Señor Garrido, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Lo primero es que le esperamos aquí pronto, que ya lleva usted demasiado tiempo sin venir. Lo segundo que quiero preguntarle es eso, es decir, primero que nada, ¿qué supone o qué va a suponer o qué supondría para el ciudadano de a pie, para todos nosotros, el final de ese estado de alarma?
Bueno, pues va a suponer, vamos a ver, el final de una serie de medidas drásticas que se han adoptado al amparo de la declaración del estado de alarma, como la limitación de la libertad de ambulación, de circulación, la limitación perimetral de las comunidades autónomas, la limitación de la permanencia de grupos de personas en lugares públicos o privados, el aforo en determinados lugares de culto, etcétera, etcétera. Hay una serie de medidas que de una manera o de otra restringen derechos fundamentales que están adoptadas al amparo de la declaración del estado de alarma, pero que sin la cobertura del estado de alarma no podrán mantenerse. Entonces, sin esa cobertura, digamos, del estado de alarma, que es una medida de alcance nacional, ¿qué le queda a los gobiernos autonómicos si quieren llevar a cabo algún tipo de restricción a mayor gloria de la seguridad sanitaria? Bueno, quedan muchas posibilidades. En primer lugar, hay que decir que no todas las medidas limitativas, no voy a decir de derechos fundamentales, porque para limitar derechos fundamentales es necesario el estado de alarma. Esto yo no tengo ninguna duda. Pero bueno, hay otra serie de medidas que sí que se pueden adoptar al amparo de la legislación sanitaria, por ejemplo, de la Ley Orgánica 3 del 86, que es la de medidas extraordinarias en relación con la salud pública, que permite, bueno, pues adoptar una serie de medidas en relación con grupos de personas, con una persona, con grupos de personas, para evitar, por ejemplo, contagios. O recientemente, muy recientemente, porque se publicó la semana pasada, se ha promulgado la Ley 2 de 2021 que permite la adopción de una serie de medidas a todas las administraciones públicas. Esta ley se publicó el martes de la semana pasada. Por cierto, que está haciendo referencia, ha quedado ya un poco obsoleta, pero está haciendo referencia a la declaración del estado de alarma del año pasado, del decreto de 463 de 14 de marzo. No se refiere al decreto último de octubre por el que se declaró el actual estado de alarma. Pero bueno, en esta ley del año, ya digo, que entró en vigor la semana pasada, pues se permite la adopción de una serie de medidas relacionadas con la obligación de ventilación, de limpieza, de desinfección, de distancias de 1,5 metros en centros de trabajo, en comercios, en centros docentes, en gimnasios, etcétera, etcétera. Medidas relacionadas con el aforo. Bueno, pues todo esto sí que se puede adoptar en base, ya digo, a esta ley que va a estar vigente. Por ejemplo, las mascarillas, obliga a llevar mascarillas a todo el mundo, curiosamente, pues hasta que el gobierno declare de una manera motivada y previo informe del Centro de Alertas y de Emergencias Sanitarias, pues la finalización de la crisis por el COVID-19. Señor Garrido, gracias, como siempre, profesor. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego. Vamos a estas cuestiones, estado de alarma, pero también lo que hablábamos antes, es cuestión de la cuestión del final de la pandemia, el principio del fin. Pues yo entiendo que no debería sorprendernos a nadie que el presidente del gobierno dijera estas cosas. Es un señor que se instaló en la mentira fundacional, en la estafa histórica fundacional de su gobierno, diciéndole a los españoles en campaña electoral: necesito fortaleza, necesito que me deis vuestro voto para no tener que gobernar con Podemos. Y al día siguiente, justo al día siguiente, o sea, no más allá de una semana o 2 meses, al día siguiente, lunes, se abrazaba en el Congreso con el señor Iglesias. A partir de ahí, el descaro con el que se dirige a los españoles, lo único que demuestra es que, en fin, siente un enorme desprecio por la inteligencia ciudadana y por el sentido crítico de los ciudadanos españoles. Por tanto, nada nuevo. En segundo lugar, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que a partir de que el día 10 de mayo decae el estado de alarma, no hay forma, no hay ningún otro instrumento jurídico que pueda avalar limitación de derechos fundamentales, ningún otro. Y por tanto,
volvemos otra vez a los mismos incumplimientos y mentiras del señor Sánchez, que cuando decretó el primer estado de alarma antes de las prórrogas sucesivas, anunció que evidentemente no iba a haber una situación permanente de estado de alarma y que por tanto a partir de ese momento el Gobierno trabajaría para poder presentar ante el Congreso de los Diputados un proyecto de ley que pudiera ser la continuidad jurídica de esta situación a efectos de garantía de derechos fundamentales y a efectos también de eficacia en la respuesta de la Administración central. Bueno, pues no ha aparecido. Y la referencia esta que hacía Vicente Garrido a que en la ley publicada se hace referencia a un decreto anterior que no al último decreto, es sencillamente porque esta ley es la consecuencia de la tramitación como proyecto de ley en su momento del decreto de referencia, lo que demuestra también cómo van las cosas, cómo están yendo las cosas. El Gobierno sistemáticamente impidiendo la acción legislativa del Congreso y así se producen estos retrasos que se están produciendo. Bueno, a mí, para empezar, me encanta haber descubierto que tengo algo en común con Pedro Sánchez, por fin, que es que los dos somos aficionados a Pío Baroja. Mis novelas favoritas de Pío Baroja eran Zalacaín el aventurero, El mayorazgo de Labraz y La casa de Izgorri. Seguramente las suyas serán Cesaronada, Aurora Roja o las fantasías, los inventos y las mixtificaciones de Silvestre Paradox. Solo ha visto las películas. Solamente ha visto. No, que son cine franquista. No, que son de los años 50 todas esas películas. Claro, ¿no? Pero las presunciones se contrarrestan con otra presunción. Dicho lo cual, final, y en esta línea de aventuras y mixtificaciones... Déjala, Carlos, vamos a eso. Una nota de humor. Es una presunción de humor. Bueno, ahora seguimos con esto. En esta línea de aventuras y mixtificaciones... Enmienda transaccional. Pedro Sánchez ha anunciado tantas veces el fin de la pandemia, la superación de la pandemia y la victoria sobre la pandemia, que se ha olvidado de lo que viene a continuación de las victorias, que son los tratados de paz. En este caso, se ha olvidado del día después, de qué es lo que va a pasar normativamente hablando, jurídicamente hablando, legalmente hablando, el día después. Termina el estado de alarma, eso debe de querer decir que terminan las causas que justificaron el estado de alarma. El estado de alarma termina porque ya no es necesario, porque ya no se ha producido el hecho causante del estado de alarma, porque ya hemos domeñado la pandemia y no es necesario el estado de alarma y, por lo tanto, volvemos a algún tipo de normalidad. Pero no sabemos cuál va a ser esa normalidad. No tenemos a estas alturas ni la más remota idea de qué medidas de las que se han venido implementando hasta ahora van a seguir siendo necesarias o van a dejar de ser necesarias. Teóricamente, en un principio, deberían de decaer la inmensa mayoría de esas medidas porque, repito, si el estado de alarma termina es porque termina la causa de la alarma y no tendría ningún sentido que sin estado de alarma ni alarma hubiesen restricciones de movimientos, hubiesen restricciones a los negocios, hubiesen confinamientos o hubiesen toques de queda. Pero eso no nos lo ha aclarado. Y no nos ha aclarado cuál va a ser el régimen de producción normativa. Si termina el estado de alarma, termina la delegación legislativa que el Gobierno ha hecho en las comunidades autónomas, claro, y sobre la cual las comunidades autónomas han venido construyendo su paquete de medidas. ¿Sobre qué se van a sostener esas medidas? Aquellas que se quiera prolongar, pero ¿sobre qué se van a sostener? ¿Sobre las competencias de las comunidades autónomas? Pues entonces damos por seguro que muchas de las medidas que tenemos en estos momentos no van a continuar. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas no tienen competencia para encerrarnos en el territorio de la comunidad autónoma, por ejemplo. Yo creo que, déjame que antes de contestar, me sabe mal, Javier, porque voy a intentar romper una tesis que tú mantienes siempre, ¿no? Voy a criticar a Pedro Sánchez, pero no porque él sea socialista y yo no. Lo voy a criticar porque él miente y se le pilla. Entonces, claro, yo no critico que Pedro Sánchez lleve toda la vida, desde que es presidente, desde la pandemia, diciendo que ya estamos al final, diciendo que él no va a gobernar nunca con Podemos, que él nunca va a pactar con los independentistas. Y yo no le critico porque sea socialista. Le critico porque dice, yo nunca voy a pactar con los independentistas y pacta. Porque dice, yo no dormiría si Pablo Iglesias estuviera en el gobierno y lo mete en el gobierno. Ha acabado la pandemia, salimos más fuertes y seguimos en la pandemia. Entonces, no es que le critique yo por ser socialista. Por tanto, tu tesis
creo que no sirve en este caso. Le critico porque miente más que habla. Yo nunca, o mejor, nunca he dicho que lo critiques por socialista. Miente cada vez que habla. Dicho esto, con la misma razón que dice, acaba el estado de alarma. Es que se acaba, es que estamos en campaña otra vez. Y lo que dice es, estoy acabado, no habrá estado de alarma, todo tal. Y cuando pase las elecciones, ¿qué harán? Los presidentes de las comunidades autónomas empiezan a decir, esto no puede ser, hay que volver hay que alargar, hay que alargar. Y entonces dirá, chicos, es que me lo pide las comunidades autónomas y por tanto tenemos que alargar esto cuando hay mecanismos para no estableciendo con las leyes actuales de materia sanitaria y materia de seguridad ya se pueden aplicar restricciones a la población. Pero es que él ahora lo que pretende es intentar arañar 4 votos en la Comunidad de Madrid, intentando engañar a los suyos de que esto ya se ha salvado, que en 4 días todos vacunados, que la pandemia se acaba, que salimos más fuertes, que esas bobadas que la primera vez quizás nos las creímos porque teníamos ganas de creérnoslas. Pero es que la tercera ya dices, chico, venderé la moto a otro, ¿no? Que no, ya sabemos que no funciona. Bueno, yo creo que tienes toda la razón para poder criticar a Pedro Sánchez y a cualquier presidente del gobierno. Y, bueno, a mí me parece bien que tú señales los defectos que pueda tener o que tú consideres que va a tener desde tu perspectiva política, porque tú tienes una perspectiva política y algunos la tienen más, otros la tienen menos, otros son de una... ¿Sabes qué pasa? Que si yo estoy con una y mi chica me dice, oye, no te he engañado. Y le he visto con uno. Y me dice, no te he engañado. Y le veo con otro. Sí. Al final digo, ¿es una perspectiva política lo que tengo o es que me está engañando? No, pero vamos a ver. Si yo repaso lo que han hecho todos los gobiernos desde el 1978, pongo el 78 con la Constitución, de uno o de otro bando, puedo destacar también las correspondientes medidas que se han dicho y que no se han otro dicho. Mi mismo partido lo ha hecho con la OTAN, por ejemplo, en su momento determinado, lo puso en un referéndum. Si me preguntas a mí si yo estoy de acuerdo con el gobierno de coalición que ha hecho, ya lo he dicho otras veces, yo no participo de ese gobierno de coalición en ningún caso. Es decir, por lo tanto, ahora bien, ¿ese gobierno de coalición es legítimo? Lo es. Desde el punto de vista político. Es legal. Es legal. Tenemos que es ilegítimo desde el punto de vista democrático. Perdona, absolutamente legal. Déjame a mí que hable, ¿no? Punto de vista político. Yo lo considero legítimo. Tú lo consideras ilegítimo, pero yo personalmente lo considero legítimo. Y la gente, cuando tenga que votar, lo votará o no lo votará. Y todo el mundo tiene derecho en la democracia, porque Podemos es también un partido democrático desde el punto de vista legal. Y por lo tanto tiene tanto derecho como cualquier otro partido a decir lo que considere oportuno. Desde el punto de vista personal, que es lo que tú estás diciendo, yo no estoy de acuerdo con ese gobierno de coalición, pero entiendo que en la democracia esos gobiernos de coalición, y tú con tus perspectivas políticas tienes todo el derecho a criticarlo. Yo hago otra interpretación distinta. Si lo hiciera bien, tendrían menos motivos. Es que lo de bien o mal, que es lo de la verdad o no verdad, esto es un tema filosófico desde finales del siglo XVII. Si quieres te puedo dejar el libro aquello de qué es la verdad de Arión, para que tú lo leas. Si esta última historia, Sánchez, si esta última... Tenemos que irnos, me están riñendo. Os iba a contar en detalle, que era muy divertido, de cómo se ha gestado todo esto, pero bueno. Habrá más tiempo. Vamos a pausa, por favor, hasta ahora. Ya tienes tu propio plan personalizado con Iberdrola. Y ahora Iberdrola lleva tu ahorro al siguiente nivel. Con una solución 100% digital que te dice lo que consumen tus electrodomésticos y te da consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, con energía 100% renovable. ¿Qué significa ser primero? ¿Inspirar un gran sueño o tener el coraje de cumplir el tuyo? ¿Que el mundo escuche tu voz o escuchar tú la del otro? Los primeros se atreven a cambiar las cosas, tengan la edad que tengan.
Y es que algunos van cada vez más lejos para estar cada día más cerca. CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank. Chiqui, ¿sabes lo que hace que sepan tan bien? Son sus ricos cereales, mieles especiales y huevos también. Chiquilín, chiquilín, tan ricas siempre serán así. Y ahora tus chiquilín cereales milenarios con harina de centeno y espelta. De Artiach. Antes de estar en tu Colacao, estoy aquí. Tras reposar, me secan aquí, al solecito. Luego me prensan y me quedo hecho polvo. Y mezclan mi cacao natural con el resto de ingredientes y sin aditivos. Por eso hago estos grumitos tan míos. Colacao, eso tan tuyo. Nos espera un gran futuro, lleno de nuevas ilusiones con sabor a victoria. Nos lo merecemos y vamos a conquistarlo con todas nuestras fuerzas. A ponerle corazón. Y como la gran familia que somos, lo haremos juntos, sin dejar a nadie atrás. Porque cuando hay hambre de alegrías, nada puede parar a una familia. Vamos a comernos el mundo. El Pozo. Silit Ban elimina el óxido al 100%. La mancha de óxido que deja la bandeja de champús, eso no hay quien lo quite, hasta que un día pruebe Silit Ban, que lo pongo y en una pasadita se va. Huele así fresco, fresquito. Silit Ban y la suciedad se va en un bang. Y para la silicona ennegrecida, prueba Silit Ban manchas de humedad. Elimina las manchas al 100%. En pocos años has cambiado tu forma de moverte por la ciudad, de comunicarte, de salir de compras, de pagar. ¿Por qué no iba a cambiar tu forma de beber agua? Ahora con tu agua, la solución de filtrado de Global Omnium y Brita, beber agua filtrada es tan fácil como abrir un grifo, ahorrando hasta 500 euros al año, evitando cargar con botellas desde el súper para después almacenarlas, consiguiendo así reducir el uso de plásticos, con la garantía de Global Omnium y la tecnología innovadora de Brita. Llama al 900-861-500 o entra en www.tuagua.es. Enhorabuena al Canal 8 por haber traído un crack, un monstruo como tú, un profesional, simpático, carismático. Me estáis emocionando ahora, profesional. Míralo, qué guapos están ahí. Miki, Carol, Miki. Intento decir las cosas como son. No me callo nada y tal como voy cumpliendo años, menos. Y no me conformo con un solo amor, porque voy amando a quien me pide el cuerpo. Soy de alma gitana y de mente. Tiempo para un par de temas más en El Faro esta noche. Tenemos en conexión a Pepe Capilla, que es doctor en Ingeniería en la Universidad Politécnica de Valencia y uno de los 3 candidatos que se presentan a las elecciones. El doctor Capilla ha presentado su candidatura ayer, es decir, estrena esa candidatura. Y lo que ha pasado, y luego le pregunto un par de cosas más, señor Capilla, es que su candidatura ha denunciado, junto con la otra, irregularidades en el proceso electoral. ¿Qué tipo de irregularidades? Bueno, hemos detectado que una cosa que está explícitamente prohibida y que además, bueno, hay antecedentes en los tribunales por alguna denuncia, digamos, en elecciones de tipo político, se estaba produciendo, y es que uno de los candidatos, había contratado publicidad comercial en redes sociales, y esto, bueno, pues está muy claro que no puede hacerse. Lo pusimos en conocimiento de la Junta Electoral y yo entiendo que la Junta Electoral ha tomado las decisiones correctas, que es hacer que esa candidatura retirara esa publicidad.
Profesor, usted es una persona que está vinculada a la Politécnica desde hace muchísimos años, ha formado parte de sus distintos órganos o rectores, es un gran experto, lógicamente, en el ámbito universitario, en el que también ha contribuido a desarrollar, entre otras cosas, pues todos los procesos de transferencia tecnológica y la internacionalización del Poli, como todo el mundo lo conoce. ¿Cómo ha cambiado la pandemia, de la que llevamos ya casi año y medio, o camino del año y medio, la universidad, y cómo será a partir de ese fin anunciado que el presidente Sánchez hacía hace un momento de la pandemia? Ojalá sea así. ¿Qué universidad nos vamos a encontrar? Bueno, vamos a ver. La universidad ha demostrado una capacidad de adaptación, una resiliencia impresionante. Hemos conseguido salvar el curso académico pasado, hemos empezado también con problemas de aforo en las aulas, etcétera, y esto ha sido gracias al uso de la tecnología, gracias a combinar la presencialidad cuando era posible con la no presencialidad, y hemos aprendido, hemos dado un salto enorme tanto en lo que es la impartición de la docencia como en, digamos, el trabajo, el teletrabajo, y esto se va a quedar porque, bueno, pues muchos hemos descubierto que las cosas se pueden hacer de una manera mejor y más efectiva. Y probablemente vamos a encontrar fórmulas para incrementar nuestra oferta docente más allá de nuestras fronteras con mucha facilidad. Estoy poniendo un simple ejemplo. Bueno, pues habrá muchos títulos donde a lo mejor la presencialidad se puede reducir a medio curso y, bueno, pues alguien que viene de otro país pues no necesita costearse la estancia aquí en Valencia durante todo el curso, sino que puede venir medio curso, digamos, para las prácticas presenciales, otras actividades que por narices tiene que estar en el campus y otras muchas cosas se pueden hacer online. Eso yo creo que cambia completamente el panorama para la oferta docente. Obviamente el campus siempre va a ser necesario y no puede ser sustituido por, digamos, esta telepresencialidad, por decirlo de alguna manera. Básicamente, ¿cuáles son en cuanto a los procesos, las reuniones, pues también hemos entrado en una dinámica completamente distinta que nos parecía imposible no hace mucho tiempo y que vemos que es perfectamente posible. ¿Y su proyecto para la universidad, esa nueva universidad, ese cambio tranquilo que usted personaliza, en qué consiste básicamente? No me puede contar el programa, pero sí los ejes básicos. Obviamente, bueno, vamos a ver, la universidad es una institución que cada vez está más al servicio de la sociedad y tiene que estarlo y tiene que ser un protagonista directo del desarrollo social y económico. Entonces, obviamente ese va a ser un puntal clarísimo del programa de cualquier candidato que se quiera presentar. Por otra parte, la Politécnica, por la naturaleza de las enseñanzas y de la actividad de investigación y transferencia que llevamos a cabo, podemos tener un protagonismo muy relevante en todo lo que se está llamando la reconstrucción post-pandemia y vamos a apostar por eso, sin ninguna duda. Señor Capilla, suerte y gracias. Buenas noches, Bonanit. Pues, buenas noches, gracias. Vamos a otras cuestiones, salvo que alguien quiera comentar alguna cuestión sobre esta entrevista, Capilla. No, una cosa. Aquí tenemos... Son el mismo día que las elecciones de Madrid. Cierto. Hablamos ahora de nuevas perspectivas a partir de la pandemia, de las circunstancias de la pandemia, de la universidad, y eso es magnífico, pero yo quiero recordar que aquí, o sea, ese señor al que estoy señalando adrede, ha sido rector y un magnífico rector de una universidad, la Universidad a Distancia, que nació precisamente con vocación de poder llegar a muchos. Rector no ha sido. Director del centro. Pero no ha sido rector. Todavía, todavía no. La universidad a distancia inventada cuando no hacía falta estar a distancia. Pero, hiciste porque lo sé perfectamente, una magnífica gestión. Pero bueno, esa universidad nació con vocación precisamente de cubrir esa no presencialidad. Carlos, una apostilla. Sin duda, la pandemia nos ha obligado a los universitarios a reinventarnos, nos ha inventado a sacarle partido a los recursos que teníamos y a dotarnos de nuevos recursos y sin duda va a modificar el modo en el que se enseña. Pero sería un peligro que optásemos por determinadas maneras de enseñar solamente porque están ahí, solamente porque son posibles y solamente porque son más fáciles. La cara B de la pandemia es el fracaso escolar. Son muchos estudiantes que no están dando el nivel porque no son capaces de subirse al tren de la docencia online, porque la docencia online es de menor calidad que la docencia presencial y porque tiene importantes carencias.
la universidad, la formación universitaria es una vivencia, no es una mera transmisión de datos. Usted no puede ir a la ventanilla de la universidad, le pasan un pendrive por debajo del cristal y le dicen vuelva dentro de 5 años cuando se haya aprendido esto. La universidad y la formación universitaria es una vivencia, es una experiencia vital que no se puede sustituir por una determinada tecnología, por muy útil que esa tecnología pueda ser. Carlos, creo que está para quedarse lo de la... Yo creo que cuando todo esto pase... Sí, pero tendríamos que reflexionar sobre cuánto de aquello que podemos conservar queremos y debemos conservar. Bueno, pues que me estoy quedando sin tiempo para los temas, pero no quiero que acabe el programa sin que ustedes se refieren a la crisis en el Valencia o que se ha generado en el Valencia en el ámbito político en toda Europa, me atrevería a decir, con el llamado caso Diacabí. Empezamos con el tuit de la ministra Irene Montero, ministra de Asuntos Sociales. Dice que el Gobierno insta a la Federación Española de Fútbol, obviamente, a actuar ante el incidente racista contra Diacabí. Igualdad y Derechos Sociales resalta la situación alarmante sufrida por el jugador del Valencia en Cádiz. La incidencia de Diacabí en Cádiz y todo el rollo posterior ha saltado al panorama político y al debate español y europeo en definitiva. ¿Qué os parece esta historia? Pero tenéis 1 minuto cada uno. Con lo cual, empecemos con el profesor Paniagua, por favor. Yo vi el partido en directo. Y bueno, suelo ver el fútbol en directo porque soy partidario del fútbol. Suelo combinar el Valencia con el Levante. Pero en ese sentido he de decir que yo no vi nada. Es decir, todo lo que se organizó... Ni usted ni la Federación, pero bueno. Bueno, todo lo que se organizó posteriormente lo vi por palabras de unos y palabras de otros. Pero desde el punto de vista de lo que la imagen me enseñó a través de Movistar, que es lo que enseña el fútbol, la verdad es que yo no puedo ponerme ni al lado de uno ni al otro. He visto las declaraciones que ha hecho Diacabí y, bueno, él dice que lo insultó. Y el otro ha dicho que él no le dijo nunca eso. La palabra de uno con la del otro, ¿no? Es que es aquello que decía Nietzsche. No hay hechos, sino interpretaciones. Y es... Yo condeno cualquier expresión racista, ¿no? Y en este caso creo que la expresión que se utilizó, pues si se utilizó de verdad, se condena. Es decir, no se le puede decir a nadie que es un negro de M, como no se puede decir a nadie que es un facha de M, ni un español de M, que son expresiones que se utilizan muchísimo y que parece que según a quién van dirigidas han de ofender más o menos, ¿no? Dicho esto, sí que quería dejar algo para la reflexión. No sé si Javier me querrá discutir o no. Pero, no hay tiempo para discutir. Pero es cierto que se ha generado a través de esa expresión una polémica mundial en la que los ministros, todo el mundo ha hablado, ¿no? Y me preocupa, sin minimizar este hecho, me preocupa que haya llenado más páginas de periódicos y más tuits de ministros esta expresión que el hecho de que, por ejemplo, 5 personas de otro país hayan violado a una niña, o eso genere menos preocupación por parte de algunos que estos hechos. Que hay más focos en el ámbito del fútbol que en el ámbito de la vida real, ¿no? Carlos. A mí nunca me han llamado negro de mierda por razones muy evidentes, pero me han llamado otras cosas. No sé si más graves o menos graves, me habrán ofendido más o menos. Pero si cada vez que alguien me ha insultado me hubiese ido de donde estoy, me hubiese ido de la tribuna universitaria, me hubiese ido del debate televisivo o del debate radiofónico y me hubiese ido a llorar a la policía, al rector o al redactor jefe del programa, me habría pasado la vida quejándome. Al racismo se le planta cara y se le planta cara ahí, pero por ejemplo se le planta cara con profesionalidad y sin dejar de hacer lo que uno está haciendo en el campo, que en este caso era defender los colores del Valencia. Pues yo creo, como bien decía Daniel, que cualquier expresión racista es inaceptable, pero hay muchas otras regiones racistas que aceptan y utilizan aquellos que precisamente se convierten en justicieros de plato. Segundo, dicho eso, a mí me preocupa mucho que en el contexto de todo este asunto se haya pasado por el forro olímpicamente eso que se llama la presunción de inocencia y, desde luego, como demócrata y como valenciano, me avergüenzo profundamente de escuchar al presidente del Valencia como todo argumento diciendo ese tiene cara de culpable.
Eso es lo que dijo, así es. Pues con eso acabamos. Ignacio, gracias, buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Daniel, buenas noches. Buenas noches. España, muy buenas noches, buenas noches. Hasta aquí el Faro de hoy. Descansen, buenas noches.